Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hay otra frase que sí tiene algo que ver con lo que te quiero compartir. Esta es todavía más famosa, bueno, al menos para los mexicanos, y es: oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí saben quién dice esa frase? ¿Quién? No, el Chapulín Colorado no la decía. El Chapulín Colorado aparecía cuando la decían. ¿Sí estamos de acuerdo? Ponle atención, ¿cómo que no? El Chapulín Colorado no la decía. Él aparecía cuando alguien decía esta frase: oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Te has sentido alguna vez así? Preguntándote quién va a poder ayudarte, quién va a poder auxiliarte en un momento de necesidad. Yo estoy muy agradecido con Dios en este día, porque justo hoy, hace un año, mi hijo entró en el hospital en una situación complicadísima. Y hoy estamos celebrando que está sano, que está de pie, que está mejor de como estaba antes. Pues gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y nos sentimos así. De algún momento decimos: ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Quién puede? ¿Quién tiene el poder de levantar a mi hijo en un diagnóstico tan complicado? El salmista se sintió así y se respondió a sí mismo en el Salmo 121, donde pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que cuando te preguntes: ¿cómo voy a salir de este problema? ¿De dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá el auxilio? Nuestro auxilio viene de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra y los cielos. Amén. Hay una historia en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5, muy interesante. Es la historia de Naamán, un general del ejército sirio. Este hombre era muy apreciado por el rey de Siria, por ser un hombre muy valiente, un hombre que le había dado grandes victorias, pero dice la escritura que tenía lepra. Y en algún momento va a trabajar a su casa una israelita que fue secuestrada y la ponen a la servidumbre de la esposa de Naamán. Y esta sirvienta le dice a su ama: ¿sabe qué? Tenemos un profeta, Eliseo, que si su esposo le pide lo puede sanar de la lepra. Y entonces le comenta la esposa a Naamán: oye, me está diciendo esta chica que hay un profeta en la tierra de Israel que puede sanarte. Y él se lo comenta al rey. Y el rey dice: Naamán, pues ve, no tienes nada que perder. Yo te doy permiso de que te ausentes, te doy dinero, además te doy cartas de recomendación para que te presentes ante el rey de Israel, de mi parte, el poderoso imperio sirio, y buscar tu sanidad. Así que bueno, Naamán se presenta con el rey de Israel y le dice: vengo recomendado del rey de Siria para que me sanen. Y el rey de Israel entra en pánico, porque dice: pero yo quién se cree para que venga aquí para que yo lo sane, pues yo no soy Dios para sanarlo. Yo en qué problemón estoy, porque ahora el rey sirio quiere que sane a su general y yo no tengo manera. Pero aparece ahí Eliseo y le dice: tranquis, si aquí tienes a un siervo de Dios, aquí hay un profeta de Dios, no te angusties, hay solución. Y ahí es donde la historia se va a poner muy interesante, pero vamos a leerla. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Lo tenemos? ¿Está usted contento hoy? Eso, pues que se note, oiga. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así:
cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Tratemos de imaginarnos por un instante a este poderoso general sirio llegando con todo su séquito, con toda su corte, en sus caballos, en sus carruajes, ante la puerta a la casa del profeta Eliseo. Y Eliseo hace algo increíble. Dice el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Claro que se fue enojado, hay que entender por qué. Imagínate, llega un general de Siria, recomendado por el poderoso rey sirio, que llegan con el rey de Israel, va buscando su sanidad, llega con un humilde profeta, y cuando llega a la casa del profeta, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le manda un mensajero. O sea, Eliseo estaba viendo ahí una serie en Netflix y llega el mensajero y allá afuera está un general sirio. Y viene parte del rey de Israel. Sí, ve y dile que vaya y se lave 7 veces al Jordán y no me estén molestando. Entonces se indigna Naamán. Se indigna y dice: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Dice: oye, no, yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que iba a salir al menos, que iba a orar por mí, que me iba a imponer manos, que me iba yo a caer para atrás, que iban a hablar en lenguas, algo. ¿Cómo que ve y lávate 7 veces? Pues para lavarme tengo mejores ríos en mi pueblo. Es lo que está diciendo Naamán, está enojado. Pero sus criados le dicen: ya estamos aquí, Señor. Ya está, es un profeta, nos dimos la vuelta. Total, que tiene que perder, sobre todo cuando le está diciendo: lávate y serás limpio. No tiene nada que perder, pues ya estamos y vamos a hacerlo. Él entonces, dice el verso 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Recibe este milagro. Por supuesto, la instrucción, lo que él esperaba, no era lo que se le presentó. ¿Y cuántas veces no estaremos nosotros como Naamán? Que estamos esperando algo de parte de Dios y Dios actúa de una manera que nosotros no esperábamos. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos. Nos enojamos porque tenemos una expectativa distinta. Aunque finalmente la voluntad de Dios siempre va a ser traer restauración, traer sanidad. Él fue de mala gana, enojado, pero se sumergió, y no una vez, o sea, 7 veces. Imagínate a Naamán, enojado, 1 vez, 2, 3, 5, pero lo hizo y finalmente va a obtener su sanidad. Hay otra historia que tiene cierta similitud, pasarían siglos, y está ya en la tierra el profeta de profetas, el sumo sacerdote encarnado, nuestro Señor Jesucristo, y va a tener un encuentro con alguien también enfermo y que tiene que ver también con un accionar desconcertante, ciertamente extraño. Vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este estaba peor que Naamán, porque Naamán, como sea, había adquirido la lepra. Este hombre nació ciego. Nunca había visto. No había esperanza para él. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus papás, para que esté así? Respondió Jesús: no es que pecó este ni que sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, pon atención, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es que es uno de los milagros más extraños de Jesús. O sea, está el enfermo, lo va a sanar, y en lugar de decirle, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. O como en el caso de la mujer del flujo de sangrado que lo tocó y dijo, yo acabo de sentir que acabo de sanar a alguien. No, aquí lo que hace Jesús es, vamos a sanarlo, muy bien. Y hace un lodo y se lo pone en los ojos. O sea, imagínate al cieguito que estaba esperando su milagro, y de repente siente que le ponen 2 escupitajos en los ojos. Está muy raro. O sea, no podrías haber dicho nada más, se sanó. ¿Por qué a los demás les haces milagros instantáneos y a mí me escupes en los ojos? ¿A quién se le ocurre escupirle a alguien en los ojos? Pero la cosa todavía se pone más interesante. Después de que le escupe y le hace ahí un lodo, todavía le dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ni siquiera recibe la sanidad en el momento en el que le escupen. Con todo lo desagradable que eso podría representar en ese momento. Pero todavía Jesús le dice, ya te escupí, ya te puse lodo, pues ahora vete y lávate al estanque de Siloé. Le está diciendo que vaya a enseñar a un hombre ciego. Si no veía de nacimiento, vete con escupitazo y lodo, peor. Y entendamos lo difícil que sería moverse para un ciego. En esos tiempos no había rampas para discapacitados. No existían las sillas de ruedas como ahora. Era muy complicado. ¿Pero qué hizo este ciego? ¿Se quejó? ¿Renegó? No. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, no, sí soy yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Yo lo único que sé es que era Jesús. Lo único que sé es que hizo una cosa bien rara. Me escupió en los ojos. Lo único que sé es que me dijo, ve y lávate. Y yo obedecí. Y no sé cómo, pero estoy viendo. Pero he vuelto a ver. ¿Cuál es la clave en estos 2 milagros? Tan difíciles y tan diferentes, y tan distintos y tan iguales en muchos aspectos. La clave fue la obediencia. Ambos obedecieron. Uno de mala gana. Y el otro no se nos dice cómo, pero ciertamente en una situación incómoda, con lodo de un escupitajo en los ojos. Pero ambos obedecieron y ambos recibieron un milagro extraordinario. La palabra obediente viene del latín que significa prestar atención o actuar diligentemente. Eso es obediencia. Escuchar las instrucciones con atención y acatarlas. El punto es que la ayuda viene en camino. La ayuda viene en camino. Yo no sé en qué situación estés tú, qué milagro estés esperando, pero Dios está consciente de ello. Dios sabe lo que estás esperando. Dios sabe lo que estás necesitando. La ayuda ya está dispuesta, pero depende de tu obediencia. Pero depende de tu obediencia. Y esta palabra pero, el pero tiene un superpoder. La palabra pero tiene la capacidad de cancelar todo lo que se dijo antes de ella. ¿Se han dado cuenta? Para bien o para mal. No importa lo que se diga. Una vez que entra el pero, todo lo demás se canceló. Un ejemplo. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo me veo hoy? No, pues te ves bien, pero... ya. Ya no importa lo bien que supuestamente te veas. El pero se utiliza para introducir una idea opuesta en la oración. Para bien o para mal.
Si viene una buena noticia y viene el pero, vas a saber que es una mala noticia. Pero si hay una mala noticia y viene un pero, sabes que se va a convertir en una buena noticia. Y la palabra de Dios es evangelio. Y evangelio significa buenas noticias. Déjame mostrarte unos ejemplos de peros, los peros de parte de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo dijo en Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, en este mundo enfrentarán problemas, en este mundo tendrán dificultades, pero anímense porque yo he vencido al mundo y por lo tanto hay victoria en medio de las circunstancias. El punto es que la ayuda está en camino, la ayuda está dispuesta, pero depende de tu obediencia. Tu situación puede ser muy difícil, puede ser muy complicada, pero no es tan desesperada como la fue en tiempos de Moisés. Moisés es enviado a sacar al pueblo israelita del yugo del faraón. Y llega un momento donde se encuentran entre el mar y el ejército egipcio. Entonces, imagínate a Moisés que están saliendo y llegan con las noticias de que ya vienen los egipcios. El faraón ha cambiado de opinión. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podemos correr? Hacia ningún lado. Estamos en campo abierto y lo único que tenemos enfrente si seguimos avanzando es el mar. ¿Qué hace Moisés? Vamos a leerlo. Vamos a ver qué hizo este gran hombre de Dios. Éxodo capítulo 14, verso 13 en adelante. Él convoca al pueblo, que tiene un temor natural, y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. La instrucción quizá número 1 de la Escritura. La más repetida sin lugar a dudas, no tengan miedo, le dice Moisés al pueblo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ellos están, el miedo los quiere urgir a salir corriendo por muchos lados. Dice, no, mantengan sus posiciones, manténganse de una pieza. No tengamos miedo. Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, hombre, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Qué hay de malo en esa instrucción de parte de Dios? ¿Qué hay de malo en esa exhortación de parte de Moisés? Nada. Es una palabra de fe. Maravillosa. De seguridad en Dios. Le está diciendo, no se preocupen, no tengan miedo. El Señor nos va a respaldar, el Señor va a pelear esta batalla por nosotros. No nos movamos. Pero, dice la Escritura, dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿cómo que por qué clamo a ti, Señor? Pues, clamo a ti en primer lugar porque tú nos has dirigido. Clamo a ti en segundo lugar porque no tenemos a quién recurrir. Clamo a ti porque no tenemos la fuerza para enfrentar al ejército egipcio. Clamo a ti porque no tenemos a dónde ir, tenemos el mar enfrente. ¿Cómo que por qué clamo a ti? Qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? Qué cosa tan rara. Lo bonito, lo que esperaríamos, no se oye. Sí, pero que está fallando. Uy, bueno, entonces vuelvo a empezar. No, pero sí me vinieron oyendo hasta aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Lo bonito sería, muy bien, Moisés, la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. No, pero la respuesta de Dios es, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. De hecho, Dios está molesto con Moisés. Dice, ¿por qué oras? No te detengas, ordena que se pongan en marcha. ¿Por qué? Porque si leemos el contexto, nos daríamos cuenta que Dios le había dicho a Moisés, muévanse, tienen que marchar, no se detengan, y quiero que te pares en un lugar determinado, quiero que llegues a tal región. Y entonces cuando Moisés el miedo lo paraliza y se pone a orarle, Dios le dice, no te pongas a orarme, no me ores, obedece, haz lo que te dije, depende el milagro de tu obediencia. Y sabemos qué sucede. Moisés se va a levantar, va a ir a ese lugar extraño, a ese lugar insólito, a ese lugar sin sentido, en el cual realmente pone al ejército egipcio
listo para devorar a los israelitas, ya que ellos mismos se van a acorralar entre el mar y el ejército, pero es ahí donde va a suceder el milagro. Dice Éxodo 14:22 que el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda, y que por ese camino van a atravesar los israelitas. Y eso ya se los he compartido antes, que es algo que lamentablemente casi no se enseña en la escuelita dominical y casi no se predica. Sabemos que Dios abrió el mar para que pasara el ejército, el pueblo israelita. Lo que no caemos en cuenta es que la Biblia dice que había un camino, porque el fondo oceánico es irregular. Hay montañas en el fondo oceánico. La montaña más grande en este planeta no es el Everest, está en el mar. Pero ahí había un firme por el cual pasaron. Y esa es la razón por la cual les había dicho, quiero que vayas ahí, Moisés. Porque ahí, y esto es espectacular, porque esto quiere decir que cuando Dios formó la tierra, antes de vertir el agua oceánica, imagínense, no había océanos, y Dios hizo un camino. Y dijo, por aquí voy a sacar a mi pueblo. Y luego echó el agua de los océanos. Y estuvieron ocultas durante miles, durante millones de años. Y por eso Dios le dice, tú ve ahí. No se ponga a orar. Obedece, te dije que fueras ahí. Ve ahí. Porque cuando abra el mar, por ahí van a poder pasar. Tú puedes pensar que no hay solución para tu problema. Bueno, Dios tiene una solución. Dios tiene un camino. Dios tiene una puerta que es imposible que tú la veas. Y la llave es la obediencia. Tú tienes que estar donde Dios espera que estés. Tú tienes que hacer lo que Dios espera que hagas para que se abra esa puerta, esa oportunidad, ese camino en el tiempo que Dios dispuso. Amén. Hay una historia muy extraña para que vean que esto se repite y se repite, porque son procesos, entender la importancia de la obediencia. Vámonos al tiempo atrás, cuando Moisés es llamado por Dios y le dice lo que va a hacer. Conocemos esa historia. Esta es quizá una de las historias más extrañas que hay en la Biblia. Lo que te voy a leer, creo que no está en el QR, pero se las voy a leer. Está en Éxodo capítulo 4, verso 24. Éxodo 4, 24. Vámonos al tiempo atrás. Dios acaba de llamar a Moisés y le dice, te he elegido para que liberes a mi pueblo. Ya sabemos que Moisés va a decir, no, pero yo no puedo. No, sí puedes. En fin, finalmente Moisés se levanta y va con Jetro, va con su suegro, le dice que va a dejarlo porque va ya con el faraón, a enfrentar a Faraón, y ya va dispuesto Moisés, y sucede uno de los episodios más extraños que hay en la Biblia. Ahí les va, dice Éxodo 4:24, ya en el camino, fíjense, en el camino hacia Egipto, Moisés va a ir a cumplir con la misión encomendada por Yahvé, y dice, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada. Moisés se detiene en una posada a descansar, es un camino larguísimo, y dice que Yahvé sale a su encuentro y estuvo a punto de ¿qué? De matarlo. Pero o sea, lo estás mandando a Egipto. Ahí va el hombre a Egipto. Y justo cuando va a medio camino, le sales para matarlo. La cosa se pone más rara. Dice, pero Séfora, tomando un cuchillo, su esposa, tomando un cuchillo. Eso de la suegra no sería raro, pero la esposa. Sí, o sea, ya se le juntó Yahvé y la esposa. De piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Y ahí ya sigue la historia, ya Moisés llega a Egipto y se enfrenta con Faraón y todo lo que conocemos. ¿Qué cosa más extraña es esa? ¿Qué está pasando ahí? What is going on? Pues lo que está sucediendo es que Moisés va a cumplir la misión y de repente Dios lo enferma. Una enfermedad de muerte. Claro que si lo hubiera querido matar, Dios lo mata. Pero nos quiere mostrar la gravedad de lo que está sucediendo. Y Moisés está muriendo en medio de la misión. Imaginémoslo por un instante, la confusión de Moisés. ¿Pero por qué me estoy enfermando? ¿Pero por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me levanta? Y entonces llega Séfora, su esposa, y circuncida a su hijo. Y llega y dice otra versión que a los pies de Moisés le avienta el prepucio del hijo. Y en ese momento se aparta la oposición de Yahvé
Y Moisés sana y cumple con su misión. ¿Qué es lo que estaba faltando ahí? Obediencia. ¿Por qué? La ley todavía no había sido dada, no existía la ley mosaica. La ley mosaica la van a recibir en el desierto cuando ya Moisés viene de regreso. Pero había un pacto con Dios que era el pacto abrámico. ¿Cuál era? La circuncisión. Era lo único con lo que tenía que cumplir un israelita. Era lo único. No había 10 mandamientos, no había Shabbat, no había nada, no había Pascua, no había nada todavía. Había un solo pacto, el pacto abrámico, circuncidarse. Y los hijos de Moisés no estaban circuncidados. Y Dios le dice, no avanzas más. Aquí te detengo. ¿Y te detengo? Si aquí te vas a morir, aquí te vas a morir. Y es la esposa quien se da cuenta. Es la esposa quien revisa, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo mal? O mejor dicho, ¿qué no estamos haciendo? Y dice, no estamos obedeciendo. Deberíamos de estar circuncidados. Bueno, ella no. Nuestro hijo. Y ella lo circuncida y se lo avienta a Moisés. Y en ese momento se abre nuevamente el camino para la liberación del pueblo de Israel y para la misión de Moisés. Valdrá la pena preguntarnos si realmente estamos obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. En lugar de entrar en confusión de, pero ¿por qué Dios actúa así? ¿Pero por qué Dios hace? ¿Pero por qué Dios deshace? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este asá? ¿Por qué a mí de esta manera? ¿Qué está pasando? Quizá lo que está pasando es que nos falta obediencia. En Primera de Reyes vemos a Elías enfrentándose al rey Acab y le dice, un rey perverso, el peor rey en la historia de Israel, no ha habido peor. Y un profeta de Dios con el celo de Yahvé, increíblemente valiente, se le enfrenta. Había matado a todos los profetas, ya no quedaba ni uno. Sí había unos, pero escondidos, no sabían. Elías pensaba que era el último de los profetas de Yahvé. Y dice, no, yo lo voy a encarar. Y encara al rey más poderoso y más perverso y más maligno. Y le dice, vive Jehová, que no va a haber una sequía hasta que yo no diga lo contrario. Y dice, Dios me va a respaldar. Y Dios le dice, vete, córrele, escóndete. Es una instrucción rara de parte de Dios. ¿Cómo escóndete? Pues acabo de dar la cara al rey. Y la di por ti. Y la di por mi celo. A ti, ¿cómo que vete y escóndete? ¿No sería mejor si agarras a Acab y lo guardas y se te olvida en dónde? ¿Por qué soy yo el que me tengo que ir, mover y esconder? Que se esconda él, porque soy yo el que tengo que ir como si tuviera miedo, que tenga miedo él de ti. Pero Elías era un hombre de Dios, obediente de Dios, y se va a la cueva. Y ahí va a recibir palabra de parte de Dios. Muchas veces obedecer a Dios nos va a llevar a desiertos. Muchas veces obedecer a Dios nos va a llevar a lugares incómodos, a lugares donde no pensaríamos estar como hijos y como hijas de Dios. Pero es ahí donde se recibe la palabra. Es ahí, en la necesidad, en la carencia, donde se abren los caminos hacia los milagros. El salmista lo sabía muy bien cuando escribió el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, no tendremos miedo, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. El punto es el siguiente. Este sermón podría haberlo convertido en el sermón más corto de la historia. Un sermón de 7 palabras. Solamente 7 palabras. Si te vas con estas y las entiendes y las aplicas, entendiste todos. Lo voy a reducir a 5 palabras, fíjese, para ponérsela más fácil. No debemos temer, debemos obedecer. Ese es el punto. No debemos temer, debemos obedecer. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente acampa, dice, y los defiende.
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y quiero que volvamos a analizar una parte extraordinaria que se da en el Éxodo, justo en este momento donde Moisés está a punto de ver quizá uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia, que el mar se parta en dos y revele un camino de salvación para su pueblo. Dice el Éxodo 14:19 en adelante. Entonces, el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Esta fue quizá la peor noche en la vida de Moisés. Y estaba a punto de ser su momento más glorioso. Moisés se levanta, empieza a marchar hacia esa indicación, hacia esa instrucción que Dios le había dado. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová, que siempre había estado al frente, liderándolos, guiándolos, al igual que la nube y la columna de fuego. Recuerden que ellos tenían una columna de fuego en las noches que les daba calor y vista y visión. Y en el día, en el desierto, una nube los cubría y les daba sombra y dirección. Si la nube se movía, ellos se movían, sabían a dónde ir. Pero en esta ocasión, por primera y única vez en 40 años, ellos veían la dirección de Dios, sentían la dirección de Dios, el favor de Dios, su protección. Dice que se movió y se fue a la retaguardia, se fue atrás. No la podían ver. Y entonces Moisés y el pueblo se quedó sin dirección. Les empezó a caer el sol a plomo. Empezaron a sentir el frío de la noche. Y no tenían un referente a quien seguir. ¿Por qué? Porque Dios se había movido a la retaguardia. ¿Para qué? ¿Los había abandonado? No, parecía que los había abandonado. Ellos seguramente se sintieron abandonados. No veo la nube, no veo la columna, no siento su presencia, pero Dios estaba en la retaguardia, creando una distancia entre ellos y el ejército egipcio, para que los egipcios no los alcanzaran. Va a haber ocasiones en tu vida donde no sientas la presencia de Dios, donde no sientas que Dios te está respondiendo, donde no veas con claridad su guía. Bueno, Dios no abandona a su pueblo. Si Dios se mueve de posiciones para protegerte de enemigos que tú ni te imaginas, así como Dios nos protege de lo que está por venir, te puede estar protegiendo del pasado, de que ese pasado no te alcance, de que ese pasado no te toque, y se mueve, nos deja desvalidos. No, Moisés tenía algo. No podía ver a Dios, no podía ver su manifestación, no podía sentir su calor, no podía sentir su presencia, pero tenía algo, una instrucción de parte del Todopoderoso. Marcha, muévete y llega donde yo te pedí. Yo estaré peleando mientras tanto en la retaguardia. Tú cumple con mi instrucción y verás el milagro. Y esa es la misma instrucción para nosotros, para ti que hoy no sientes a Dios. Para ti que hoy puedes decir, Dios me ha abandonado, tengo mucho tiempo de no sentirlo, tengo mucho tiempo de que no se manifiesta como se manifestó alguna vez. Hermano amado, hermana amada, Dios está peleando en la retaguardia. Dios está impidiendo que te alcancen consecuencias. Está impidiendo que ejércitos malignos, demoníacos, te toquen a ti y a tu familia. ¿Qué tenemos? Instrucción. Tenemos una instrucción. Obedécela. Pídele al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la última instrucción que recibí del Señor? Y levántate como Naamán, levántate como Moisés y obedece. Quiero terminar con un pero maravilloso de Dios. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, muchos son los obstáculos que presenta el Hijo de Dios, muchas son las tribulaciones de la iglesia. Pero, dice la Escritura, de todas
y cada una de ellas nos librará Jehová. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.